fácil es amarte al mirar tu compasión, tu fidelidad. Ha sido bueno. Qué fácil es tu carga llevar, mis sueños por los tuyos cambiar. Tú sabes más. Qué fácil es en ti confiar, sin ti solo existe verdad. No hay mentira ni falsedad. Qué fácil late mi corazón, si todo lo que tengo y soy es por ti. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme a tus pies? Si eres lo mejor de mi vida, tu mano me cuida. Qué fácil está. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. En esta mañana quiero hablarles de un tema que he llamado la decisión que cambiará tu vida. Para esto le pregunté a un amigo a qué le sonaba el tema y él rápidamente, sin dudarlo, me respondió: acepta a Jesús en tu corazón. La idea no era hablar acerca de esto, pero mi amigo, como tiene una cierta relación con el Evangelio, aunque él diga no ser cristiano, me respondió así: no, aceptar a Jesús en tu corazón. Pero lo que yo trataba era de conseguir una idea, un pensamiento imparcial y ver si es que se entendía de lo que quería hablar hoy. Y como les digo, la idea no es hablar de aceptar a Jesús en su corazón, sino más bien de las decisiones que cambian o cambiaron tu vida por completo. La idea no es hablar de aceptar a Jesús en su corazón, sino de aquellas decisiones que cambiarán tu vida, aquellas decisiones que no imaginaste que en ese momento en que las tomaste serían tan significativas para ti, porque eran a lo mejor decisiones pequeñas. Y no quiero menospreciar la idea de el aceptar a Jesús en su corazón, porque es una decisión que en realidad cambia tu vida. Pero hoy vamos a hablar de decisiones buenas y decisiones malas. Hay buenas decisiones que nos llevan un paso más allá hacia conseguir tus metas. Y hay decisiones malas que en verdad causan caos y desorden en nuestra vida. Para adentrarnos en el tema, les voy a contar una experiencia que he vivido. Algo que a lo mejor me enorgullece un poco, aunque no sea de tanto orgullo para alguien. Cuando tenía apenas 12 años, conseguí mi primer trabajo. Y esto fue un logro, ya que no tenía nada que ver con ninguna recomendación de algún familiar o algún conocido. Lo que hicimos fue con un amigo salir a recorrer las calles de mi localidad, allá en Ibarra. Este es un pueblo pequeño, que no tiene más de 10 cuadras, pero para nosotros, que éramos unos niños de apenas 12 años, eran unas calles súper grandes en ese momento, y más con la presión que teníamos de ir a hablar con personas desconocidas y buscar un trabajo. Entonces se nos hizo una experiencia muy terrorífica, por decirlo así. En San Antonio hay mucho turismo, por ello nos decían que podíamos encontrar fácilmente un trabajo en algún local. Podía ser vendiendo o ayudando a limpiar o ayudando a ordenar. Pero pasamos casi 3 días caminando y buscando de local en local y no encontrábamos nada. Hasta que un día una de esas personas nos dijo que vayamos a un lugar y que busquemos un trabajo no para atender el local, sino un trabajo de lijadores. Y eso fue lo que hicimos. Fuimos a ese lugar, conversamos con el señor y prácticamente nos contrató enseguida. Estábamos muy felices con mi amigo. No nos imaginamos que podríamos conseguir este trabajo, porque pasaron, como les cuento, 3 días y no conseguíamos nada.
Como eran vacaciones del colegio, era un tiempo libre que teníamos y lo único que queríamos hacer era conseguir dinero para poder comprar cosas que nosotros anhelábamos. Y recuerdo que era algún juguete caro o algo que queríamos. Entonces lo que hicimos es decidirnos y ir a buscar ese trabajo que tanto deseábamos para ganar el dinero que necesitábamos. Para resumir la historia, el trabajo, cuando ya nos contrataron, el trabajo fue súper complicado y duro. Teníamos las manos llenas de astillas, lastimadas, los ojos llenos de acerdín por todo lo que teníamos que hacer en esa fábrica. Y obviamente teníamos nuestra ropa de trabajo, pero terminó hecho un trapo por todo lo que usábamos para poder tratar la madera que, que hacíamos, las artesanías, para poder venderlas. Fueron 2 meses de trabajo, los 2 meses de vacaciones, y, y logramos nuestro objetivo, ¿no? Conseguir el dinero que queríamos. Logramos nuestro objetivo y también logramos varias anécdotas en las cuales les voy a contar ahora. La primera anécdota tiene que ver con determinación. Recuerdo que alguien nos dijo una vez: sueña en grande, trabaja para ello y conseguirás algo. Yo creo que la determinación es algo que teníamos a esa edad, una determinación por lo que queríamos, por lo que buscábamos. Y quizás ahora tengo también determinación, pero no al grado que teníamos cuando niños, porque no buscábamos o no teníamos esas trabas que podemos tener ya cuando adultos. En aquel tiempo era un poco más fácil conseguir trabajo, porque no era tan mal visto para los niños que estén trabajando. Tenía apenas 12 años y ya estaba trabajando. Ahora es un poco más complicado, pero teníamos determinación. Esa determinación es precisamente lo que debemos tener para seguir a nuestro Creador. La determinación, que si la vemos desde otra perspectiva, se vuelve en amor incondicional. Si eres determinado en seguir al Señor, lo harás por encima de todo. No descansarás hasta lograr tu meta. Puede ser que pensemos en que a veces la determinación o personas determinadas solo existen en la televisión o podemos verlas en las noticias. Hablemos de deportistas o de científicos o de grandes actores, porque en ellos podemos ver que trabajaron muy duro por algo y lo consiguieron. Y como que se nos queda muy grande el término de determinación para nosotros, personas comunes y corrientes, llenos de conflictos, de dificultades, de decepciones. Y sí, yo puedo ser uno de ellos, porque creo que al menor conflicto a veces desistimos de lo que queremos, o si no nos parece tan bien algo que estamos haciendo, desistimos. Un poco contradictorio, ¿no?, hablar de determinación y de decir una persona no determinada, pero les quiero explicar, porque determinación pienso que no tiene que ser necesariamente en todas las partes de tu vida, sino para ser determinado tenemos que escoger una sola y centrar toda nuestra atención en ella. Como cuando era niño, ¿no?, nos determinamos en conseguir un trabajo y lo conseguimos. Esa determinación nos llevó a conseguir todo lo que buscábamos, a pesar de que era un trabajo difícil, de que fue un largo tiempo esforzándonos, pero al final, cuando recibimos nuestro dinero, logramos tener esa satisfacción del trabajo cumplido. Yo creo que para esto, en relación a seguir a Dios, debemos concentrarnos y tener esa determinación en una sola cosa, en buscar el camino que Dios quiere que sigamos, ser determinados en esto, y para eso debemos ordenarlo todo en nuestra vida, tener una vida conforme a lo que quiere Dios y mejorar nuestro camino. Como les explicaba, no me considero alguien determinado o una experto en la determinación, pero sí alguien normal que cuando quiero algo trato de conseguirlo. Y en este caso
es conseguir o tener esa determinación de amar a Dios. Y amar a Dios es muy fácil, aunque parezca un poco complicado. Obedecer su palabra es súper sencillo, aunque en serio parezca muy difícil, porque yo creo que lo difícil es pecar, es equivocarse, porque cuando estamos llenos de pecado, todo se vuelve un conflicto. Pero si amamos, descansamos. Si amamos, tenemos paz. Si amamos, podemos confiar en que no vamos a caer, porque Dios nos sostendrá, porque le amamos. Así nos tratemos de soltar de alguna manera, Él nos sostendrá. Y es precisamente lo que busca el salmista en el versículo que vamos a ver ahora. Esto está en Salmo 119, 135. Voy a leerles la versión Reina Valera de 1960, que es la que creo que se acerca más a lo que quiero explicar hoy. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñale tus estatutos. Eso es lo que dice Salmo 119, 135. Las decisiones son importantes, como hablamos anteriormente. Y esta decisión que toma el escritor del Salmo de pedirle a Dios que haga que su rostro se refleje en él o que resplandezca en él, es lo que tenemos que nosotros buscar. Pero ¿cómo llegar a esto? Y la respuesta ya lo dije, amando. Amando es como vamos a conseguir que el rostro del Señor se refleje en nosotros. Y lo podemos lograr, porque aparentemente se ve algo difícil, algo que está muy lejos de conseguirlo. Pero voy a relacionar con la vida de un personaje de la Biblia, como es Noé. Es considerado uno de los padres de la fe, porque él, cuando le llamó al Señor, él lo obedeció sin exigir nada, sin objetar nada, y por eso es llamado el padre de la fe. Noé amaba tanto a Dios que con mucho temor en ese tiempo que todo estaba lleno de maldad, él lo obedeció. Iba en contramarea, como suelen decir. Y a lo mejor en este momento de tu vida estás en contramarea, así como Noé, donde todo el mundo, toda la gente no cree en Dios y todo lo que quiere es vivir su vida. Pero nos queda este gran ejemplo de Noé, que a pesar de las dificultades y todo lo que él tuvo que pasar, él amó incondicionalmente a Dios y llegó a su destino, llegó a cumplir esa meta. Por eso tenemos que atrevernos y tomar esta decisión de amar a Dios. Como les decía, amar es mucho más fácil que pecar o estar lejos de Dios, porque estar lejos de Dios es súper complicado, como les explicaba. Y lo que hacía Noé era amar en contracorriente, ¿no? Amar lo justo, amar lo verdadero y amar lo que ahora la gente desprecia. Como segunda anécdota del trabajo que hicimos cuando niños, me quedó la confianza. Puede ser que en ese momento la confianza no estaba infundada bien, por decirlo, hacia Dios, sino más bien la confianza que teníamos era en que íbamos a conseguir ese trabajo. Y no desistimos hasta lograrlo. Seguimos buscando y buscando por conseguir ese dinero que queríamos y lo logramos, ¿no? La confianza que debemos tener ahora, o la que les quiero explicar, es la confianza en Dios. Pero para ello vamos a ver lo contrario a la confianza. En este caso, las debilidades. El salmista en el verso que leímos identificó una debilidad, y esa debilidad está en lo que reflejaba su rostro. A lo mejor eran las imperfecciones, eran los errores, o era la debilidad que sentía o la soledad que tenía. Por ello yo creo que el escritor de este salmo le pedía a Dios que sea él mismo reflejado en su rostro. Ya no quería ver más lo que él reflejaba, lo que su humanidad reflejaba,
sino quería ser el reflejo de Dios. ¿Y cómo podemos lograr este reflejo y no ver más nuestra humanidad o nuestro pecado? Lo que hizo el salmista es pedirle a Dios que le enseñe sus estatutos. Y esto quiere decir que le enseñe su palabra, ¿no? Que le enseñe lo que dice en ella. Y para nosotros poder ser enseñados por Dios debemos tener humildad, debemos tener un corazón dispuesto a ser moldeado, como dice, ser moldeado por el alfarero, que es Dios. Y para ser moldeado tenemos que confiar. Como les decía, esta anécdota es la confianza. Ahora confío en la justificación de Jesús. Ahora confío en que Él no me dejará solo. A lo mejor en el tiempo en que era niño y buscaba ese trabajo, confiaba en otras cosas. Pero ahora confío en lo que Jesús ha hecho en mi vida y de dónde me ha sacado. En lo que confío en que Jesús irá iluminando mi camino para no caer, y con Él llegaré hasta la meta, a ser ese Hijo de Dios perfecto que Él quiere. Noé también lo hizo así. Confió en Dios de una manera sorprendente. Confió en Dios a pesar de todo pronóstico que le decían las demás personas. Él confió en Él. Dios le dio una orden y Él la cumplió. Él construyó el arca, Él reunió a los animales y los subió al arca, que a mi forma de ver o en mis ideas que tengo cuando leo este pasaje, lo veo increíble, o lo veo que a lo mejor no se puede lograr, porque primero pienso en los animales. Eran animales completamente salvajes, no domesticados, que tenía que confinarles en un lugar y así mantenerlos durante mucho tiempo. Eran animales que se mataban entre ellos cuando estaban libres y ahora tenían que estar juntos y obviamente no matarse. Y además de eso, tengo unos datos curiosos que te harán creer más en esa confianza que tenía Noé hacia Dios. Porque la historia de Noé y el arca y los 40 días y el diluvio y todo eso, la conocemos casi todos. Pero quizá estos datos te pongan a pensar un poco más de cómo confió Noé en Dios. Para empezar, en ese tiempo no existía la lluvia. Todo lo que hacía, todo cómo se regaba la tierra, era por una brisa, como una nieblina que ahora hay, que caía con un poco de vapor de agua, y eso mojaba la tierra. Nunca antes había caído agua del cielo, nunca antes había llovido. Y la gente le decía, estás loco, ¿no? Es como que si ahora les dijera que la electricidad van a tener que traerla en baldes, como usualmente hacen la broma, y me van a decir, no, o sea, eso es imposible. La electricidad viene por cables y llega a tu casa y conectas y se enciende todo. Pero si yo les dijera que desde hoy en adelante la electricidad va a venir por tuberías, me dijeran, no, estás loco. Es justamente de esa manera como pensaba la gente de ese tiempo, cuando Noé decía que sí, lloverá, inundará todo y todo se perderá, porque Noé les decía. Y dato aparte, Noé fue uno de los primeros misioneros o de los primeros evangelistas del mundo, porque él hablaba de esto y les hablaba a la gente para que se arrepientan, pero al final él fue el único justo que encontró a Dios. Otro dato aparte es que Noé construyó el arca en el lugar donde estaba, donde vivía, y en ese lugar no había océanos, no había ni siquiera un río donde él iba a hacer funcionar su arca. Y la gente igual, por eso lo veía como un loco, porque no tenía, o sea, no había explicación, no había necesidad de construir un arca en medio continente, porque nunca la iba a poder llevar hacia la costa, no había manera de llevarla hacia la costa y no iba a servir de nada.
Es como si, igual, es como si construyéramos un carro en una isla y al todo alrededor lo único que hay es agua. No va a servir de nada y no vamos a tener para qué construirlo. Y la gente seguía diciéndole a Noé que estaba loco. Y sin embargo, Noé construyó el arca como Dios le había dicho. Eso me llena más de admiración hacia Noé y de la confianza que tenía hacia Dios. Un dato adicional es que Noé tardó 120 años en construir el arca. Y durante todo ese tiempo él no desistió ni un solo segundo y no dudó tampoco de las instrucciones que le dio Dios. Imagínense, 120 años, junto a animales que podían matarse entre ellos, en un lugar donde el arca no servía para nada. Y tardar tanto tiempo es algo increíble. Y como último dato, es para que te convenzas más de la confianza que tenía Noé hacia Dios y la confianza que debemos tener nosotros hacia Dios, así como el ejemplo de Noé, es que Noé siguió las instrucciones milímetro a milímetro de cómo construirlo, porque Dios le indicaba todo, qué materiales, de qué medidas, cómo hacerlo, y eso sí que es sorprendente. Él no falló ni en un centímetro porque si lo hacía, la barca simplemente no servía y funcionó, ¿no? Por eso tenemos ahora eh, vida, porque de ahí descendemos, de la familia de Noé y todos sus hijos. Y si con estos datos no te sorprendes de la extraordinaria confianza que tenía Noé para con Dios, entonces creo que deberíamos revisar un poco nuestro interior porque donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Después de todo esto que te hablo acerca de Noé y no se te conmueve un poco el corazón, entonces revisemos en esa área. Tengo una tercera anécdota de esta historia que les conté cuando era niño y es el sacrificio. Cuando terminaron estos 2 largos meses de trabajo el cual habíamos conseguido con mucho esfuerzo, para nosotros fueron como 2 años enormes que habíamos trabajado, porque no nos imaginábamos que sería tan difícil, pero al final la recompensa fue muy agradable y satisfactoria. Conseguimos lo que queríamos y nos pagaron por lo que merecíamos, por el trabajo que habíamos hecho. Imagina que Dios siente algo parecido por el trabajo cumplido. Esa retribución que nosotros le damos de adoración, de admiración, de honra que tenemos hacia Él, seguro le saca un suspiro y una sonrisa de satisfacción porque uno de sus hijos cumplió todo lo que Él había mandado y ordenado. Cuando recibimos ese primer pago del trabajo que habíamos hecho, lo malgasté, sí, lo confieso, pero me sentía muy orgulloso de haberlo conseguido porque fue con nuestro esfuerzo, fue con nuestro sudor y estábamos tan agradecidos con la persona que nos contrató que en agradecimiento a esa confianza nosotros trabajamos duro y decidimos obedecer cada cosa que nos encomendaba y hacerla de la mejor manera posible. Ese fue nuestro sacrificio que hicimos ante esa confianza que nos dieron y nos pagaron. Tenían una gran sonrisa en el rostro cuando nos dieron esa retribución por el trabajo que habíamos realizado. Y yo creo que Dios de la misma manera nos retribuye ese trabajo que hacemos para Él, esa confianza, esa predisposición para seguirle, para obedecer su palabra. Él nos retribuye con una sonrisa. En ese tiempo tal vez no agradecía a Dios por lo que nos había dado, pero ahora por cada cosa que puedo lograr, yo agradezco al Señor por lo que Él me da. Y así como Noé, me imagino que yo puedo hacer un sacrificio en ese tiempo. Noé lo que hizo después del diluvio fue hacer un sacrificio animal. Sacrificó aves y unos animales en agradecimiento a lo que Dios había hecho por él y por su familia. Y tal vez ahora no tenga que hacer eso, porque el sacrificio que hizo Jesús en la cruz es suficiente. Ya no necesitamos hacer eso. Pero
Lo que sí necesitamos hacer es sacrificar nuestra vida por completo en obediencia al Señor, en gratitud y en adoración. Y regresando un poco al tema, al salmo que habíamos leído, podemos ver que es exactamente lo que el salmista quería, ¿no? Un sacrificio de obediencia y de santificación a Dios. Por eso le pide y le dice al Señor: enséñame todo lo que dice tu palabra, enséñame tus estatutos. Como última anécdota, recuerdo el darlo todo. Ahora puedo entender por qué confiaron en nosotros cuando niños, cuando buscábamos ese trabajo y a pesar de que éramos inexpertos nos contrataron. Porque lo dimos todo todo de nosotros, nuestras habilidades, nuestro esfuerzo, lo dimos para ese trabajo que nos encomendaron. Y es exactamente esa decisión que tomamos de entregarlo todo por el trabajo que nos hizo merecedores del aprecio de nuestros jefes. Y ahora haré una relación entre mi jefe y Dios. Creo que Dios se goza cuando damos todo de nosotros, nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestras habilidades. Y todo eso se retribuye con una gran sonrisa de Dios. Me gusta imaginar cómo es la cara de Dios cuando sonríe. Y anhelo anhelo estar en ese momento cuando llegue allá a la presencia de Dios y pueda ver el rostro de Él sonriendo cuando nos encontremos. Porque si trabajamos duro y cumplimos el plan de Dios, yo creo que lo lograremos. Conseguiremos estar delante de nuestro Creador y no preocuparnos por nada, por ninguna de las dos posibles escenas que podremos encontrar allá. Porque sí, en esta vida hay el bien y el mal. Y yo creo que si llevamos una vida desordenada, una vida llena de lujurias, de pecado, de maldad, conseguiremos una escena donde Dios, triste y a lo mejor con lágrimas en los ojos, te diga: siervo malo e inútil, no puedes pasar. Y eso será muy triste. Pero si llevamos una vida diferente, una vida en contracorriente, una vida de confianza, una vida de decisiones que marcan tu vida, una vida conforme a lo que Dios quiere, yo me imagino que cuando lleguemos delante de nuestro Creador, Él nos dirá: buen siervo fiel, bienvenido, entra en el gozo de tu Señor. Y a lo mejor te abrace y te dé una sonrisa, una gran sonrisa como la que tiene nuestro Señor. Y es justamente eso lo que busco, el llegar a la eternidad y encontrarme con esta escena, con un Dios de amor, con un Dios que me estaba esperando. ¿Cuál de esta escena es la que estás viviendo? ¿Cuál de esta escena es la que elegiste o decidiste para tu vida? Yo obviamente decido la segunda, donde Dios espera mi llegada para decirme: buen siervo fiel. Y si hemos tomado esta decisión y vamos a seguir al Señor, yo creo que debemos cambiar completamente nuestra vida. Y para esto tenemos que decidirnos, tomar una decisión determinada, que nada te pueda quebrar, que nada pueda quebrar esa determinación, esa decisión que tú tomaste de seguir a Dios, una decisión que confíe en Él, que por sobre todas las cosas que te digan o por sobre todas las cosas que esté pasando en el mundo, tú sigas cumpliendo esa decisión que te has propuesto, una decisión sacrificial, que cuando la lleves a cabo le saques a Dios una sonrisa, esa sonrisa que Él te la da en agradecimiento al trabajo que has hecho, al buen trabajo que has hecho de seguirle a Él. Y una decisión donde no te reserves nada, donde lo uses todo para agradar a Dios. Atrévete a tomar esa decisión y a cambiar tu vida por completo, porque yo creo que ya tomaste tu primera decisión si aceptaste a Jesús en tu corazón, y ahora solo depende de ti, de trabajar duro, de llegar a la perfecta estatura de que Dios quiere que lleguemos y lograr que ese reflejo de Dios esté en ti, así como lo que pedía el salmista:
Y es justamente lo que hoy vamos a pedirle al Señor. Vamos a pedirle al Señor que haga que su rostro se refleje en nosotros y que para ello nos enseñe sus estatutos, que nos enseñe sus escrituras, para poder llegar a esa meta tan anhelada por todos nosotros, que es estar por la eternidad con nuestro Dios. Oremos. Amado Señor, en este tiempo te agradecemos porque tú has estado con nosotros y nos has permitido compartir esta palabra. Por favor, Señor, te pido que cuides a mis hermanos y que les des el valor y la valentía de tomar esa decisión que va a cambiar su vida. La decisión de seguirte a ti y de cumplir tus planes y tu palabra. Señor, no te apartes de nosotros y úsanos en lo que tú quieras, Señor. Gracias, oramos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos, por quedarse en este tiempo de devocional y espero que tengan un día muy bendecido y recuerden que Casa de Vida somos la iglesia. Dios les bendiga. Qué fácil es amarte, Dios. Oh, 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 oh. Qué fácil es amarte, Dios. Oh, 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 oh. Qué fácil asombrarme al saber que todo lo dejaste por ser como yo, por salvarme. Qué fácil solamente creer si mi maldad cargaste en tu ser, en aquella cruz. Qué fácil es tus ojos mirar, si en ellos siempre hay libertad, hay perdón y seguridad. Qué fácil late mi corazón.